Adrianita, muy buenas noches. Mi hermanita Elizabeth, buenas noches. Se están conectando. Qué bueno que podamos empezar ahora nuestro seminario. Les voy a pedir un favor a todos para que no tengamos interrupciones y este asunto es de tener apagados los micrófonos. Si quieren tener prendida la cámara, perfecto, no hay lío, pero sí los micrófonos. Cuando vayan a hacer una pregunta, perfectamente pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿sí? O eventualmente levantar la mano si está la opción. Y Dianita, por hoy, mientras elegimos más tarde el monitor de nuestro curso, entonces nos va a ayudar. Bueno, empecemos por el principio, y el principio es orando. Entonces, Dianita, quiero pedirte el favor que nos ayudes orando. Claro que sí, Guillo. Oh mi buen Dios, Padre amado, a ti dirigimos nuestra oración en el nombre de nuestro amado Jesús. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Sabemos que cada uno de nosotros viene ante ti con una necesidad, con preguntas, y tenemos la certeza que tú hoy vas a hablar a nuestras vidas. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos visite en este momento y que sea tu voz la que nosotros podamos escuchar. Ayúdanos, buen Señor, para que en este tiempo sea vivo en nosotros ese deseo de hacer tu palabra, de hacer tu voluntad, de seguir tus enseñanzas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dianita. Bueno, quiero empezar con una imagen. Ya les empiezo a compartir. Dianita, ¿me cuentas si se ve la pantalla, por favor? Sí, Guillo, ya se está viendo. Listo. Entonces me voy a esta. Ahí está. Quiero que nosotros tengamos este momento de refrigerio. Hablando con una de mis hermanitas que está aquí presente en este seminario, decía que era nuestro seminario como un momento, un oasis en medio de tantas afanes, tantas carreras, tantas situaciones a veces adversas, de incertidumbre, desasosiego, y que para nosotros sea un momento de paz, de tranquilidad, de recrearnos en el amado, en nuestro Señor. Poder recibir de su Santo Espíritu edificación, dirección, confrontación, es decir, que nos muestre nuestros errores. Mis amados, así nosotros queramos a la fuerza de entrar a cambiar a alguien, no podemos. El único que va a cambiarnos a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Entre muchas de sus funciones, una de esas es justamente preparar a la esposa, y la esposa es el pueblo de Dios en todo el mundo, y nosotros hacemos parte de esa. Es una partícula muy pequeña esparcida en todo el mundo. Nosotros no nos podemos creer en ningún momento los únicos, los que tenemos la mejor doctrina. Nos falta mucho, mucho por conocer mejor a nuestro Dios, amarlo, seguirlo, pero estamos con ese deseo y Él ve esa buena intención que hay y nos está ayudando a través de su Santo Espíritu. Entonces, que esa sea nuestro deseo de conocerlo, de compartir más de Él, de inquirir en su presencia, como dice la palabra. Esta es una propuesta. Guillo, perdóname, Guillo. Hola. Es que, perdón, soy Diana. Es que la vez pasada, antes de seguir, la hermanita Angélica no se alcanzó a presentar, entonces no sé si le damos un par de minuticos para que ella también les dé unas palabras a los hermanitos. Yo la vi a ella conectada. Sí, está conectada. Entonces ahí que nos regale ella un par de palabritas para los hermanitos, para que ellos también sepan que nuestra hermana Angélica también es maestra de este grupo. Dianita, muchas gracias. Sí, señor. Entonces nos estaba escapando. Pues en lo que puedo, mis hermanos.
Sí, estaba Estoy un poquito disfónica, casi afónica. disfónica, pero sí estuve pensando en lo que les quería compartir y es animarlos de una forma muy especial a que este estudio lo hagamos con un corazón muy dispuesto, con el entendimiento puesto en el Señor, en su palabra, para que Él obre en cada uno de nosotros y obre a través de nosotros. Hay una parte en Levítico donde el Señor dice que si nosotros andamos en sus mandamientos, en sus decretos, lo dice así, y los ponemos por obra, entonces Él va a hacer cosas muy especiales para nosotros. Él va a traer la lluvia a su tiempo, Él va a hacer que la tierra rinda sus frutos y va a hacer una serie de cosas maravillosas en nuestras vidas. Y esos frutos y esa lluvia a su tiempo, yo la entiendo como ese trato especial del Señor cuando nosotros necesitamos esa lluvia, cuando nosotros necesitamos ese alimento para nuestra vida. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una necesidad diferente, todos la tenemos, pero el Señor la conoce y Él la quiere suplir. Y fue un esfuerzo el trabajo del año pasado para muchos, pero el Señor respaldó todo nuestro tiempo y todo lo que hicimos. Y nos quiere llevar en este año claramente a un nivel más alto, ¿no? A conocerlo más, a amarlo más, a disfrutar más de su presencia y estar más en esa paz que solamente Él nos puede dar. Entonces, con todo el cariño de todo lo que se va a hacer, de todo lo que se ha preparado, pues todos estemos aquí valientes y esforzados y apoyándonos unos a los otros, porque pues eso somos iglesia, somos un grupo de hermanos que estamos buscando conocer más y más del Señor. Entonces, gracias a los maestros por este momento, animarlos a todos. No desfallezcamos y estamos todos para orar unos por otros como iglesia que somos y para ayudarnos hasta en lo técnico, si tenemos lío con la cámara y demás, así como se hizo, como se ha hecho siempre. Ese era como el mensaje y pues para servirles. Mi hermanita Angélica, muchas gracias. Y son muy bien recibidas esas palabras de aliento para todos nosotros. Mi hermano Pastor José Alberto, Claudita, muy buenas noches, sean bienvenidos. Entonces, ¿retomamos, Dianita? Sí, Guillo, muchas gracias. Bueno, aquí estoy nuevamente compartiendo la pantalla. Sí, señor. Les iba a comentar, esta es la propuesta que tenemos nosotros. De momento estamos haciendo unos ajustes ya más chicos, más pequeños. Este es el plan que tenemos para nuestro semestre. Aquí estaría. No se los vamos a presentar de momento por fechas y para que ustedes se programen. Tenemos una semana de descanso en el primer semestre, una semana de descanso en el segundo semestre. Tenemos 3 días de descanso, de vacaciones, 3 días, no, 3 semanas, tal vez 4 semanas. Eso es más o menos lo que tenemos previsto. Al finalizar nuestro primer semestre y lo mismo al finalizar el segundo semestre, tendríamos unos exámenes, unas pruebas que vamos a hacer nosotros. Esta es nuestra propuesta. Vamos a mirar hoy el ser discípulos de Jesús, qué implica, qué condiciones, una cantidad de asuntos. Estimamos tener unos 9 jueves alrededor de este tema hermoso. El segundo gran capítulo será la lucha espiritual. También estimamos alrededor de 5 semanas, tal vez 4. Luego vamos a mirar sobre ética cristiana, importante, un tema muy de actualidad. Nosotros también tenemos que estar muy al tono, no podemos, como lo comentábamos antes, no podemos estar aislados de la realidad en la que estamos imbuidos, metidos, y aún así ser luz. No convertir nosotros al mundo, sino todo lo contrario, dar un testimonio de que sí se puede. Capítulo 4, también hermoso, historia del cristianismo.
Y por último, un tema no menos importante, teología, que es aprender aún más de nuestro amado Padre, conocer su voluntad, conocer sus estatutos, sus planes que tiene para con nosotros. Entonces creo que estábamos en deuda la sesión anterior a hablar sobre este tópico. Bueno, empezamos con esta situación. Un patico. Si hablas como pato, si caminas como pato, si nadas como pato, ¿qué seremos? Pues seremos patos. Seremos patos. Patos. ¿Cierto? Pues eres un pato. Con esto que quiero dar a entender, quiero introducir el tema de esta forma. Nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestros planes, nuestra forma de caminar, de orar, de muchas de estas maneras, demuestran lo que somos o lo que queremos ser o detrás de quién vamos, en pos de quién vamos. No sé, mis amados hermanos, ustedes qué tan estudiosos sean. Yo sí los quiero invitar que este semestre sean el doble o el triple de estudiosos a lo que fueron. Ustedes, mis amados hermanos, fueron muy juiciosos el año pasado. Yo los invito, en el buen sentido de la palabra, los reto a que sean aún mejores que el año pasado, que ustedes mismos se superen a sí mismos. Y no sé si alguno de ustedes conozca la prueba de Deuteronomio 13. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien que me hable por micrófono? Yo no, señor, no la conozco. ¿No, Henricito? ¿Será que nosotros podremos hacer algún tipo de prueba? ¿Deuteronomio 13? Sí, es una prueba y como hijos de Dios debemos conocerla. Pues vámonos para Deuteronomio 3. Mis amados, yo no tengo ningún libro en particular. Nuestra guía, nuestra cartilla, nuestro manual, nuestro texto guía, ustedes ya lo tienen. Y es la Biblia. Y no nos vamos a salir de ahí. De pronto hagamos algunas referencias a asuntos de historia, que ahí sí recurramos a algún historiador, de pronto definiciones de diccionario. Más nada. Nosotros no nos vamos a salir de la palabra de nuestro amado. Bueno. Entonces, primero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 13. Aquí quería preguntarles eso. ¿Cuál es la prueba que debemos hacer en Deuteronomio 13? Dice el Señor, está hablando Moisés. Recuerden que el Señor utilizó a Moisés para escribir los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y por último Deuteronomio. La palabra Deuteronomio quiere decir repetición o segunda ley. Algunos lo traducen como segunda ley, pero de hecho fue la repetición y fue cuando ya Moisés estaba a punto de morir, estaban junto al Jordán, pues a puertas de entrar a tomar la tierra prometida y entonces él nuevamente juramenta al pueblo. Ustedes si se acuerdan con lo que hemos venido estudiando sobre los 10 mandamientos, el Señor se los entregó a Moisés y por medio de Moisés al pueblo y por medio de esto a todos nosotros, o sea, todos nosotros lo conocemos y estamos, los que queremos caminar en pos del Señor, estamos obligados a seguirlos. El Señor repite nuevamente los 10 mandamientos en Deuteronomio. Si ustedes no lo sabían, está en el capítulo 20 del libro de Éxodo y aparece nuevamente en el capítulo 5 de Deuteronomio. Entonces dice así el Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Entonces vamos a estar muy atentos, mis amados. O sea, nosotros, si nos creemos de verdad discípulos, seguidores del Señor, tenemos que estar atentos a estas cosas. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro tesoro, todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí empezamos a hablar bien con conocimiento. O sea, si vemos que se está cumpliendo una señal,
Recuerden, mis amados, cuando mirábamos, cuando hemos leído esos pasajes que aparecen en Mateo 24, en Lucas, en Marcos, hablando acerca de las señales del fin, que se harán milagros, prodigios, aún para engañar incluso a los escogidos, dice la palabra. Por eso es que nosotros tenemos una obligación, una demanda de parte del Señor, y es conocer muy bien su palabra. Y ustedes, mis hermanos, eligieron la mejor parte, y es estudiarla, escudriñarla. Y esa es la invitación que tenemos nosotros muy de corazón. Conozcan primero la palabra. Repito esto, ya lo he dicho muchas veces, es como deshaciendo un error que yo tenía antes. El error que tenía antes era cuando se me preguntaba un consejo de cómo es mejor leer la Biblia, y yo decía, empecemos por Mateo y sigamos Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos, y seguíamos ahí en adelante. Es un error, mis hermanos. Eso es coger un libro y empezarlo a leer por la mitad. La corrección es: empecemos desde el libro de Génesis, capítulo 1. Ahí dice en el principio. Si ustedes se van a Juan, al Evangelio, también habla en el principio. Es como si nos dijera: oiga, devuélvase a leerlo desde el principio. Entonces, mi recomendación de todo corazón, mis amados, lean la palabra, léanla, no se salgan de ahí y empiecen, si no lo habían hecho con juicio, ordenadamente, mi recomendación, mis amados, léanla desde Génesis y vayan así avanzando. Y se van a dar cuenta la riqueza, tanto tesoro que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. No le tengamos miedo a ningún libro, que el Levítico, que no sé qué, que Apocalipsis, que está hablando de cosas terribles. No, mis amados, el Señor está con nosotros, su Santo Espíritu nos está guiando, y eso es lo que necesitamos. Son momentos difíciles los que se están viviendo, no somos catastróficos, no somos negativos, pesimistas, no, queremos ser realistas y sobre todo confiados en un Dios que cumple su palabra. Estamos escuchando las pisadas seguramente de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Yeshua, Jesús, y no sabemos, pueden ser este año, en próximos 7 años, 10 años, está muy próximo, mis hermanos, y qué bueno que nosotros desde ya lo anhelemos y nuestra vida sea consecuente con eso. Entonces, aquí estoy retomando eso. Vienen señales, vienen estas pruebas. El Señor Jesús nunca habló cosas tan nuevas, sino todo fue la misma Torá, la misma palabra. Y Él, cuando lo decía que no, que vendrían muchos engañadores y todo eso, no le creáis, allí está el Cristo, allí está en tal dirección, no le creáis, decía el Señor. Y lo está tomando de expresiones como esta que aparece en Deuteronomio. Entonces viene esta prueba, la prueba es todo el capítulo, lo vamos a seguir mirando. Entonces, aún si se cumplen esos prodigios y señales, pero anunciando en pos de irse a dioses ajenos, recordémonos lo que el Señor nos hablaba de los primeros 4 mandamientos, aquí los estamos enfrentando, mis amados. Continúa en el versículo 4 de Deuteronomio 13, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. Aquí está volviendo al primer mandamiento, mis hermanos. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis, a Él seguiréis. Mis hermanos, esa es la ordenanza que nos da el Señor hoy. Hoy es que estamos a 10 de marzo de 2022. Esta palabra es muy vigente. ¿Yo qué dije? ¿Perdón? Bueno. Es marzo de 2022. Hermanita Elvia. Sí, señora. Listo. Sigo. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, estudiando, conociendo la palabra. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a otros dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Miren cómo era de fuerte en ese momento la palabra, los mandamientos del Señor.
tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. O sea, debe haber un conocimiento del Señor. Nosotros hemos oído varias veces esa porción de la palabra que aparece en Oseas, dice, mi pueblo perece por falta del conocimiento, y somos nosotros los que estamos teniendo esa situación. Aunque continúa, ese versículo no va solito, tiene un condicional después para que lo estudiemos más adelante. O sea, necesitamos el conocimiento, y el conocimiento se adquiere a través de leer la palabra, de buscar en su rostro. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando dice inquirir en la presencia del Señor. Buscar su rostro. Buscar su rostro no implica necesariamente aprendernos de memoria la palabra. Qué bueno si tenemos esas habilidades, esa memoria, pero es buscarlo en oración, leyendo su palabra, leyendo, meditando en ella. Continúo. Versículo 10 dice, le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema. Mis hermanos, esto es importante, el temor. En ese caso era, si yo me voy en contra de la voluntad del Señor, para nosotros a veces se nos hace la gran cosa, hoy peco porque yo sé que el Señor me perdona y yo me arrepiento y entonces vuelvo y enderezo el camino. Pablo dice, no uséis la gracia como ocasión para el pecado. Mi hermano, mi amado hermano, tú no sabes el día de mañana si estás pecando, esta misma noche incluso, si has hecho algo en contra del Señor, tú no sabes si vas a morir en esa condición y no vas a tener el tiempo de arrepentirte, de reconocer delante de tu Dios esa falla. Y nuevamente la gracia va a estar sobre ti. Sí, algunas veces nuestros pecados tienen consecuencias y esas consecuencias se pagan, mis hermanos. Nosotros hemos compartido eso por experiencia, por testimonio, para que tengamos ese genuino temor, no miedo, es un temor reverente, agradar a nuestro Padre. El Señor ayer nos hablaba acerca del quinto mandamiento, que es el mandamiento con promesa, el honrar a padre y madre. Nos pone en una relación. Recuerden cuando los discípulos se le acercaron al Señor Yeshua, Señor Jesús, a pedirle que le enseñara a orar, así como Juan le enseñaba a sus seguidores en su momento, y el Señor Yeshua les dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la primera relación que debemos tener hacia Dios es que somos sus hijos, nos acercamos confiadamente a nuestro Padre. Vamos a tener más enseñanzas que nos van a indicar cuál debe ser realmente nuestra posición hacia Él, pero en esencia es eso, nosotros somos sus hijos. Nosotros estamos llamados a ser santos, como Él es santo. Eso implica el ser apartados, no el de pureza, no el que no peca. Sí, más adelante eso es una implicación, pero la primera es que nosotros no somos de este mundo, mis amados, sino que estamos sacados de entre la tierra, de entre los demás, tenemos algo especial y es ese Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Sigo en el 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Este versículo, por ejemplo, lo utilizó Jeroboam. Jeroboam fue el primero de los reyes después del Reino Unido, el que cuando quedó en Israel, el Reino del Norte y el Reino del Sur. Recuerden que a raíz de los pecados de Salomón, el Señor dividió el reino, pero no lo dividió en vida de Salomón, sino ya cuando él fallecía, con el hijo Roboam, el hijo de Salomón, hubo una contienda, una disputa. Resulta que Salomón había gravado terriblemente al pueblo con impuestos, entonces se le acercaron a Roboam y le pidieron, Roboam, tu padre fue rey sobre nosotros y nos gravó, por favor alívianos un poquito la carga. Y él se puso de chistoso a hacerle caso, pidió consejo a los ancianos, pidió consejo a los jóvenes y siguió el consejo de los jóvenes y fue terrible. Fue un pretexto que el Señor utilizó porque ya había habido una profecía que el Señor iba a dividir el reino. Y el primero de los reyes, lo primero que hizo fue inventar otros dioses, traer otros dioses. Inventó unas fiestas, inventó un nuevo sacerdocio, inventó unos lugares de sacrificio y está aquí yéndose en contra del versículo 13 que estamos leyendo nosotros. Entonces estamos haciendo ese recuento, mis hermanos. Si hay preguntas, mis amados, por favor, pueden hacerla en cualquier momento. Versículo 14, tú inquirirás
y buscarás y preguntarás con diligencia si pareciere verdad. Mis amados, nos está hablando nosotros los estudiosos. Inquirir es estudiar, es escudriñar, buscar, preguntar con diligencia, mis hermanos. Hay algo que me gusta mucho en mi hermano Josué, y es que cuando tenemos ocasión a veces de hablar, mi hermano Josué Ortiz, él me pregunta, hermano Guillermo, ¿qué quiere decir esto? Explíqueme tal cosa. Me gusta porque el hermanito es muy inquieto en esas cosas. A veces tenemos respuesta, a veces no, mi hermano. Preguntemos, busquemos qué será lo que quiere el Señor decirnos a través de ese versículo. Qué bueno que haya esa sed, mis hermanos, por conocer, por hacer la voluntad del Señor. No es simplemente aprender Biblia por aprenderla, es hacerla vida y carne, mis hermanos. Dice que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y lo consumirás con fuego, la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Yahvé tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Muy fuerte. Pero yo quiero empezar con esta cita así fuerte, invitándolos a que estudien, mis hermanos, invitándolos a que estudien la bendita palabra de nuestro Dios. Y no se pegará tu mano nada del anatema. El anatema quiere decir, para los que no lo conocen, es lo dedicado, lo separado a la ira del Señor, lo que está destinado a la ira, al castigo del Señor, para que Yahvé se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia. Mis hermanos, esto es lo más hermoso. Cuando en nuestro corazón anhelamos buscar de Dios y fallamos, nos equivocamos, hay algo muy especial alrededor de nosotros y es su gracia y es su misericordia, para que lo tengamos presente y no estemos en dualidades de estar nosotros en medio de remordimientos y eso. No, es saber que tenemos un Padre misericordioso, amoroso. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y está aquí demostrándolo con estas sentencias, con estas palabras. Y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, guardando todos, no uno solo, no son dos, no son tres, son todos, mis hermanos. No nos podemos inventar el agua tibia, no, mis hermanos. Ya el Señor ya lo dijo desde el principio. Todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos del Señor tu Dios. Ese es el anhelo nuestro, mis hermanos. Que nosotros alcancemos misericordia y no solo nosotros. Si ustedes se ponen a mirar en esos mandamientos, dice que Él hará misericordia a la segunda, tercera y cuarta generación de los que aman su nombre, de los que temen su nombre. O sea, bendigamos a los que vienen detrás de nosotros, los que son padres para bendecir a sus hijos, los que ya son abuelitos para bendecir a la tercera y a la cuarta generación de los que amamos al Señor nuestro Dios. Esa es la invitación con la que quiero empezar a introducir. Mis hermanos, ¿algunos de ustedes saben quiénes son los bereanos? Quiero escucharlos. ¿Quiénes son los bereanos? ¿Nadie? No, Guillo, no hay micrófonos abiertos. No ¿Y no son los habitantes de Berea? Sí, ¿y qué pasa? ¿Tienes alguna historia, anécdota de ellos? Pues no, la verdad es lo que sé es eso, que sean los habitantes de Berea. Pues ahorita no tengo la ubicación exacta geográfica, no la tengo. Sé que era más o menos en Macedonia, o lo que hoy es Macedonia. Creo que es cerca de Grecia. Sí, toda esa zona, sí señor. Vamos a mirarlo. La cita está en Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Está hablando aquí Lucas. Ya Lucas, al principio Lucas estaba, digámoslo así, como cronista de Pedro, de todos los relatos que sucedieron cuando justamente posteriori de la ascensión de nuestro Señor, los primeros momentos en que estuvieron los apóstoles, y luego viene el llamamiento de Pablo, todo lo que sucedió, y aquí está con Pablo.
Pablo estaba predicando, estaba en sus viajes misioneros y está relatando lo que sucede en uno de ellos. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, lo que tú decías, Blacho, una ciudad. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, el primer lugar a donde iban Pablo, todos los apóstoles cuando iban a predicar a algún lugar, eran las sinagogas de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, o sea, quedaba más o menos cerca. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, mis hermanos, escudriñando cada día. Nuestra versión Reina Valera, 1960, dice cada día, pero en la Biblia de las Américas dice diariamente. Y es la invitación, mis hermanos, excúsenme parecer un disco rayado, pero esta es la demanda del Señor para nosotros. Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis hermanos, no tengamos miedo de mirar, de escudriñar, de mirar. Cuando escuchamos la palabra, miremos. A veces nos conformamos con que nos están pasando, mis hermanitos muy amados de medios, nos publican los versículos, pero qué bueno que nosotros miráramos y encontráramos, y yo digo, no, de pronto este versículo, mi amado, parece que se contradice con este, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Qué bueno que se despertara esa hambre, mis hermanos, de conocer de la palabra del Señor. Y esa, mis hermanos, si nos lo llevamos esta noche, ese solo mensaje, yo me doy por bien servido. Ese anhelo por conocer más y mejor a nuestro Padre. Esos eran los bereanos. En otras palabras, no tragaban entero, como nosotros decimos. Ellos escudriñaban, ellos miraban, oiga, Pablo nos está predicando esto, miremos. Sí, Señor, eso se confirma en Oseas, eso se confirma en Isaías, en los Salmos también aparece. Lo que estamos mirando ahorita nosotros, en el Deuteronomio, estábamos mirando esa prueba, una prueba que no conocíamos, pero existe y que nosotros como hijos de Dios debemos estar haciendo. Un evangelio diferente. Me imagino que ustedes saben qué podría ser. ¿Alguno tiene esa idea? ¿Existirá un evangelio diferente? El hermano Guillermo, ¿con qué nos corchará? No quiero corchar a nadie. No hay otro evangelio, hermano. Bueno, muy bien, mi hermanita Helen. Vamos a jugar con puntos más adelante. Pues justamente Pablo está diciendo en Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es reservado a la ira del Señor, reservado al castigo del Señor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay un evangelio diferente. Muy bien, mi hermanita Helen. Nosotros decimos que hay 4 evangelios, pero técnicamente es uno solo. Son 4 versiones, 4 relatos de un mismo evento, de todo lo que pasó en la vida, aquí en el tiempo, en la carne de nuestro amado Señor Yeshua, Jesús. Lo relata Mateo con un énfasis especial, un énfasis a los judíos, lo relata Marcos con un énfasis especial a los romanos, lo relata Lucas con un énfasis especial a los griegos y lo relata Juan con un énfasis ya un poco más universal. Pero es un solo evangelio, mis amados. A veces hay nosotros tenemos esa referencia, evangelio según Marcos, según Lucas, según Juan, porque es uno solo, pero relatado con un énfasis, con una idiosincrasia, con una cosmovisión diferente, con lo que ellos tenían al principio. Bueno, tiempo de trivia, es lo que voy a hacer ahora, mis amados. Entonces, Dianita. Sí, señor. Dame un número del 1 al 24. El 13. El 13, vamos a ver a quién le damos supuestamente el 13. Yo tengo aquí un listado, Guillo. Yo lo tengo aquí. Ah, sí, listo. ¿Está viendo? No se ven los nombres, pero ahí es el 13. Listo, ya lo voy a poner lo voy a resaltar. Miguel Chinchilla. Miguelito. Bueno, Miguel, esto es como por
tener un poquito de un brexito chiquito. Tengo ahí otras trivias más adelante. Vamos a ver. A ver, a ver cómo estás de conocimiento de la palabra. ¿Listo? No es más. Y no importa si haces 1 o 2 puntos y luego vamos a rotar. Entonces, es solamente conocimiento de la palabra. Tenemos preguntas muy sencillas. Primera pregunta, Miguel. ¿En qué día de la creación creó Dios al hombre? Vamos a ver. Muy bien. Llevas un punto. Miguel, siguiente. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo de Adán? Set. No, déjenmelo él solo para que se ganen los puntos. Después viene otro. Ay, Miguel, llevas un punto. Bueno, Miguel, un número del 1 al 24. Del 1 al 21, yo es que el 24. Sí, señor, Miguel. El 9. Claudita Pérez, ya llegó. Claudita. Hola, hermano, ya se comunica, un segundito, aquí la tengo a la mano. Eso. Bueno, ahí tiene ayuda de Humbertico, del esposo. Bueno, sigamos, Claudita. Continúas ahí. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo de Adán? ¿Cómo se llamaba quién? El tercer hijo de Adán. ¿Tercer hijo de Adán? Set. Set. Muy bien, Set. Sigamos, llevas un punto. Claudita, ¿cuál fue el primero de los 10 mandamientos? El primero de los 10 mandamientos. El amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Claudita. Bueno, ahí vamos. Llevaste un punto, Claudita. Bueno, Claudita, otro número del 1 al 21 que no sea el 9 ni el 13. Tres. El 3, vamos a ver quién es el 3. Mi hermanita Leida. Señor, aquí estoy, sea suave conmigo, por favor. No, estas son preguntas muy sencillitas que conocemos. Lo que yo quiero es que juguemos un poquito en el buen sentido de la palabra. Yo comparto la idea de que el juego es un buen método para relajarnos, para aprender aún más en muchas cosas. Yo creo que los aprendizajes más grandes que hicimos fueron de niños a través del juego. Y también quiero como señalarlo de esa manera. Mi hermanita. Señor. ¿En qué momento, en el momento del censo realizado por Moisés, en el primer capítulo de Números, cuál de las 12 tribus de Israel era la más pequeña, la más chiquita? ¿Cuál tú crees, mi hermanita? Yo pienso que la de los sacerdotes. Los levitas, vamos a ver. Los levitas, sí. Pero te doy una pista. Ellos no fueron censados. Ah. Vamos a ver. Uy, está difícil. Vamos a ver. Era la tribu de Manasés. Te lo voy a perdonar, esa estaba como difícil. Otra. Bueno, gracias. Sí, esa estaba un poquito difícil. ¿Quién era la madre de Samuel? La madre de Samuel. Sí. Ay, yo me acuerdo que ella era estéril. Sí. Yo. Ana. Ana. Ay, le están soplando. Ana, no. Listo, muy bien, Ana. Llevamos una, mi hermanita Leida. Vamos por la siguiente. ¿Qué clase de pájaro le llevó comida a Elías mientras se escondía en el barranco del Querid, que está junto al Jordán? Un cuervo. ¿Un cuervo? Sí, señora, llevamos 2 puntos. Va a la delantera, mi hermanita. Ay, está bien. Bien. ¿Cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿La última palabra? Sí.
Pues no, será. Amén, Bueno, yo creería también que es amén. Miremos. ¡Ah! Maldición. ¿no? Nos equivocamos los dos, nos rajamos los dos. La palabra era maldición. Ah, Bueno, llevamos dos. La última trivia por ahora. muy fuerte. Mi hermanita, ¿cuántos hicimos? ¿3? 13. Listo. Mi hermanita Leida, la última, dígame un número del 1 al 21, por favor. El 15. El 15. Nidia López. Mi hermanita Nidia. Sí, cuénteme, hermano, a ver. Bueno, vamos a ver, estamos jugando, o sea, no hay pierde. Y aquí todos Vamos a ver que sean las fáciles, no, las últimas dicen que son las difíciles, ¿no? Espero que no sean así, sean las fáciles. La 8 está como fácil. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿En el qué? ¿En el Nuevo Testamento? No, en el Antiguo. No sé, sé que son no sé, no, ¿para qué me voy a poner a...? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. No hay lío, no hay lío. Son... ¿La rifamos o la saltamos? Bueno, es que no lo hice con los demás hermanos, entonces sería imparcial. No, pues sería imparcial, sí. No sería imparcial, bueno, rifémoslo para el primero que me responda. 39. Uy, Luz Elena, muy bien. Luz Elena, sigamos contigo. Luz Elena, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? ¿De hebreo? Muy bien, llevamos 2 puntos, Luz Elena. ¿Qué relación tenía Jacob con Abraham? Nieto. Dime que sí. Nieto, vamos por 3. Muy bien, Luz Elena. Siguiente, ¿cuántos hijos tuvo Jacob o Israel? Esta tiene 2 respuestas y cualquiera de las 2 es válida. Ya me perdí, no sé si tuvo 11. 12. Ay, por ahí soplaron. 11, 12. 11 o 12. Me inclino por 11, pero no. No, Luz Elena. Son 12. Okay. 12. 12 y una hija. Claro. En total eran 13. Luz Elena, hiciste 3 puntos. Sí. Luz Elena, Muy bien. voy a buscar dónde estás. Ya. Muy bien. Voy a tener estos. Hasta ahora van mi hermanita Leida y mi hermanita Luz Elena van a la cabeza. No importa. Aquí vamos a tener tiempo de seguir subiendo puntos y seguir ganando. Continuamos, mis hermanos, con la enseñanza. Quería hacer un pequeño break. Este capítulo, con todo ese preámbulo que he hecho, es ser discípulos de Jesús. Entonces, vamos a ir mirando estos apartados. El primero es cómo ser un discípulo de Jesús. ¿Cómo serlo? Tenemos un par de citas hermosas, las vamos a mirar. La primera la encontramos en Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 26. Estaba hablando, el relato de Lucas está hablando el Señor Yeshua, el Señor Jesús, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, importante, nosotros queremos seguir en pos de seguir detrás, ¿cierto? Con la mira en. Si nosotros queremos seguir detrás del Señor, dice el Señor Jesús, Yeshua, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En otra parte, el Señor lo dice, el que me negare delante de los hombres,
yo también lo negaré delante del Padre, y el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante del Padre. Entonces, ¿qué se necesita para seguir al Señor, para ser discípulos, para empezar a ser discípulos? Pues negarnos a nosotros mismos, mis amados hermanos, tomar nuestra cruz. ¿Cuál será nuestra cruz? ¿El Señor nos va a poner ahora a llevar un madero? No, nuestra cruz es la situación por la que estamos viviendo. A veces nosotros queremos cambiarla y Señor, pero yo te ruego, yo te suplico, hacemos ayunos, oraciones, pedimos oración a los hermanitos de intercesión, que estamos en tal angustia, pero a veces dejamos de ver que es la cruz que el Señor permite que llevemos nosotros. Esta cruz, nosotros necesitamos negarnos primero. ¿Y qué será negarnos? El Señor nos ha hablado muchas veces acerca de no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y qué serán los deseos de la carne, mis hermanos? ¿Cómo lo podemos interpretar nosotros? A ver si alguien me colabora. ¿Qué serán esos? ¿De qué maneras puedo yo negarme, mis hermanos? Negarme el pecado. ¿Cómo nos negamos al pecado, mi hermanita Helen? ¿Cómo tú, en un ejemplo práctico, cómo tú te niegas? Claro, hermano. Digamos, si, por ejemplo, yo robaba, yo hacía algo así, ya en Cristo soy nueva criatura y yo ya no lo vuelvo a hacer. Amén. Y lo seguiré haciendo. Y ahí están, y por eso estamos estudiando también los mandamientos. El no hurtarás aparece más adelantico, ¿no? Sí, señora, buen ejemplo. No mintiendo, no teniendo otros dioses, otras imágenes de ídolos, que es abominación al Señor. Todo esto es negarnos a nosotros mismos. Es también esos pleitos, los deseos desenfrenados de la carne. Nosotros hablamos de los frutos del Espíritu. Resulta que es uno solo. El fruto del Espíritu es uno solo, que produce paz, gozo, benignidad, mansedumbre, amor, todo eso, pero es uno solo. Y nosotros decimos, no, yo tengo amor, pero no tengo paciencia, no tengo fe, no tengo dominio propio. Resulta que todo eso es necesario. La palabra habla de que es uno solo, que va a producir todo eso. Todo eso es necesario para el fruto del Espíritu. Pero a veces estamos muy dados a una lengua muy suelta. Ustedes me entienden la metáfora. Estamos muy dados a que hacen algo en contra de nosotros, quizá no muy gravoso, pero nos sacan chispas, ¿sí? Se nos vuela el genio y podemos ser hasta competencia de Aladino, ¿sí? ¿En qué sentido? En un genio que concede deseos, si ustedes me entienden la idea, muy mal geniados. Habían dos de los discípulos del Señor que eran mal geniados, y eran como un deseo muy fuerte, de pronto un celo mal entendido, y el Señor los llamaba los hijos del trueno. Imagínense en el genio que tenían ellos. Todo esto debe ser cambiado, todo esto debe ser transformado. Eso es negarnos a nosotros mismos y no avergonzarnos del Señor, hablar sus palabras. Recuerden, mis hermanos, cuando Pedro fue detrás, fue siguiendo al Señor que había sido encarcelado, mientras él estaba ahí calentándose, imagínense, ya era noche, era muy oscuro, hacía frío, estaba con más personas y las criadas de los sacerdotes lo reconocieron. Tú también estabas con ellos, estabas con él. Y él empezó a decir, no, yo no lo conozco. Fue cuando Pedro, negó 3 veces al Señor. Empezó a maldecir, pero antes de hacerlo, él ya hasta hablas como él. Entonces, que a nosotros se nos reconozca, incluso por la forma de hablar. Traigo la metáfora de caminar, de nadar, como lo que empezaba hace un momento, como el pato. Si hablas como pato, caminas como pato, nadas como pato, pues eres un pato. Pues eso debemos ser nosotros, en el sentido de seguir las pisadas del Maestro, seguir a nuestro Señor, no avergonzarnos. Pablo lo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, y qué bueno que nosotros entendamos eso. Y no me importa si mi familia me hace el feo, si en el trabajo me hacen el feo, si mis propios hermanos me hacen el feo, no importa. Yo estoy caminando detrás del que me dio la vida, del que me dio la salvación, del que yo era una oveja perdida de Israel y Él me ha rescatado. Ese es al quien debemos seguir, mis hermanos. Siguiente le está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1.
Yo al principio le decía con temor y mis hermanos, les voy a confesar algo. Estoy aprendiendo a decirla tal cual lo está diciendo Pablo. Y es un reto y a ustedes, mis hermanos, en el amor del Señor, los desafío de la misma manera. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué bueno que ustedes pudieran decir eso en ese compromiso. Imítenme a mí, que mi hermana mamá, mi hermana Cecilia, mi hermanita Helen, Dianita, Nidia, todos los que estamos aquí conectados en este momento, dijéramos esto así con tal seguridad. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Mi amado hermano, yo te desafío en el buen sentido de la palabra, te reto a que estas sean tus expresiones de hoy en adelante, de ahora. Imítenme a mí, así como yo me estoy esforzando en seguir a mi maestro, en seguir al amado. Allá en Cantares de los Cantares dice, al que ama mi alma, que nosotros estamos en ese deseo, en esa vocación, en ese anhelo. Yo quiero agradarle a él. No que nosotros estemos haciendo esto por obras, mis hermanos, estamos nosotros varios pasos adelante, nosotros no nos podemos quedar en unos rudimentos, sino estamos varios pasos caminando adelante. Por eso, vuelvo, insisto, mis hermanos, excúsenme ser un disco rayado, lean la palabra, léanla, pónganse en ese propósito, no la dejen para leerla solamente los domingos y eso si van a la iglesia a recibir allá el sermón, no. Háganlo, mi amado hermano, léanla diario, un capítulo, 10, o no sé. Saque ese tiempo especial de encontrarse con su papá, con su abacados, es la expresión más hermosa, con su amado, para que podamos decir, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Quién es un discípulo de Jesús? ¿Qué pueden decir ustedes, mis hermanos? ¿Quién será un discípulo de Jesús? Como el pastor. ¿Como el pastor? Ok. Seguir las pisadas. Seguir las pisadas, muy bien. Obediencia. Obediencia, mi hermano Josué, muchas gracias. Cuando lo imitamos. Cuando lo imitamos. Uy, esa es hermosa, mi hermanito Henry. El Señor dice, y no la tengo acá, Santa Cachucha, se me escapó. Sed pues mansos, no, perdón, aprended de mí, dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Uy, hermosa. Pues vamos a ver qué citas nos comparte el Señor ahora. Tenemos esta de Juan, capítulo 8. Vamos a leer varios versículos. Mis hermanos, excúsenme nuevamente, pero yo no puedo, he aprendido a no sacar la palabra de contexto. Esto es lo que estamos, cuando yo pongo estas citas un poco largas, ustedes dirán, no, pues vamos a terminar leyendo aquí toda la Biblia. Qué bueno, mis hermanos, y que no tengamos necesidad de nada más, mucho mejor. Es la sola palabra en la que se explica ella misma, no necesitamos de nadie más, y ella misma en una porción nos está hablando del Génesis o del Apocalipsis o de Lucas o de Romanos, es ella misma la que se explica. Aquí nos está hablando Juan, capítulo 8, del 31 en adelante, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Miren que era a los judíos, cosa difícil. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿quién es un discípulo de Jesús? Pues el que permanece en la palabra. ¿Yo cómo permanezco en la palabra, mis hermanos? Leyéndola, creyéndola, abrigándola, es decir, acogiéndola para mí. Eso es guardarla, es teniendo reverencia por la palabra, porque son las palabras del amado, son las palabras de nuestro Padre. Dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y nosotros la decimos muchas veces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, pero la verdad es Él. La verdad, la palabra, el Señor Yeshua, el Señor Jesús, Él es la palabra. Le respondieron, miren cómo empiezan a revirarle los judíos. Linaje de Abraham somos. Ellos se creían salvos por sangre, por herencia, por haber sido hijos de Abraham. Recuerden, mis hermanos, ya hemos hablado un par de ocasiones, pero si es necesario lo podemos repetir. El pueblo de Israel fue una sola nación,
un solo reinado, un solo reino, digámoslo así, con Saúl, con David y con Salomón. Y a partir de ese momento se dividió en dos. Yo soy iterativo, pero esto es consecuencia para que entendamos mucho más la palabra. Al dividirse el reino del norte, o sea, Israel, se desvió y el Señor le mandaba profetas y le recomendaban, vuelvan al Señor, hasta que llegó un momento que el Señor los esparció. Pero en ese momento les dio una carta de divorcio. Ustedes tal vez no lo habrán mirado, pero cuando ustedes empiezan a mirar la palabra se van a encontrar con eso. El Señor les dio carta de divorcio, o sea, había una relación. O sea, Israel es también, de hecho es bíblicamente la esposa del Señor, la esposa del Cordero también. Y al darle esa carta de divorcio dijo, caramba, ¿qué pasó? Ya no puede volver. Porque la palabra habla de que el que se le dio carta de divorcio y ella ahora es libre, puede casarse con otro, lo describe en el libro de Oseas, y abandona a su segundo marido, no puede regresar con el primero, porque eso dice la palabra, es abominación. Pero entonces fue cuando el Señor justamente viene por nosotros, viene por ellos, inicialmente viene por las ovejas perdidas, ellos son las ovejas perdidas de Israel, y el Señor muere por ellos, el Señor Yeshua, y ahí a través de eso muere por todos nosotros para ser nuevamente elegible como el esposo de Israel. Y dice en Oseas, os llevaré al desierto y les quitaré todo lo que tienen para que vuelvan y miren. Y en ese momento antes me decían Baal y ahora me llamarán Ishi, mi marido. Y esa es la relación. Y nosotros ahí caímos colados, mis hermanos. Pablo lo dice de una forma muy bonita. Somos injertados en el olivo. Y es ahí donde de verdad somos hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestros corazones. Aquí los judíos no lo entendían y por eso ellos reviraban. Incluso si nosotros somos un poquito más juiciosos, ustedes recuerdan el pasaje de Nicodemo, cuando ¿cómo voy a volver acaso al vientre de mi madre para volver a nacer? Porque ellos, los judíos, se creían que por linaje, por descendencia, eran los hijos de Dios, ¿sí? Ellos se creían, pues la nación escogida y habían generado una burbuja alrededor de ellos y no dejaban entrar a nadie más. Los que eran convertidos, eso tiene un nombre, eran prosélitos, entonces tenían que hacer unos ritos y para eso viene también el bautismo. El bautismo ya existía mucho antes del Señor Yeshua, de Juan el Bautista, mucho antes, para que ellos pudieran ser judíos tenían que hacer unos ritos, entre ellos el bautismo, la inmersión y todo ese cuento. Entonces, mire cómo le responde, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? A ver, señor Yeshua, hijo del carpintero. Y él les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por eso el Señor tuvo que hablarles de esa manera, yendo más allá de los mandamientos. Nosotros hemos hablado un poquito de veces en el intermedio que hubo entre el último de los profetas del Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, y cuando vino Juan el Bautista. Todo esto más o menos es un silencio de 400 algo años. El pueblo de Israel volvió después de las 70 años. Ellos dijeron, no vamos a volver a permitir que nosotros seamos esparcidos si nosotros no cumplimos la palabra de Dios, la palabra del Señor, de Adonai, de Yahvé. Entonces vamos a cumplirla. ¿Qué hicieron? Se fueron más allá de la palabra y entonces se inventaron muchas cosas que son los mandamientos de hombre. Así, Dianita ayer utilizaba un versículo de esos, de poner más carga pesada que la que ellos mismos llevaban. A través de esto estaban poniendo estorbo, pero el Señor le está diciendo, no, hay pecado. El que mira con malos ojos a una mujer ya pecó. El que dice fatua a su hermano está pecando. El que mira con rencor a su hermano ya lo asesinó, una cantidad de cosas más allá de la misma letra. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, que entendamos cuál es su palabra dada desde el principio. No es nada nuevo, Él la está dando desde el principio. Es un solo y gran mandamiento a través de su palabra. Continuamos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso ellos, los judíos, y nosotros necesitamos de ser libertados. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Miren aquí cómo los confronta, mis hermanos, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si ellos de verdad, bueno, dice, voy a continuar y luego lo explico.
Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí está hablando de vosotros sois hijos del diablo. Esos titulitos, mis hermanos, que a veces aparecen en nuestra Biblia, nos ayudan para ubicar un poquito la cita, el pasaje, pero originalmente no estaban escritos ahí, mis hermanos. Yo quiero que ustedes, como estudiosos de la palabra, también tengan esto en cuenta. A veces hay unas expresiones que no, como que desenfocan. No, es un solo texto. Continúo, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Abraham qué hizo? Creyó y obedeció. Después de haber caminado con el Señor, entonces el Señor ya le da su promesa de que va a ser una nación grande, de su descendencia va a ser tan numeroso como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, con la playa junto al mar. Entonces, si ellos efectivamente hubieran sido hijos de Abraham, en el sentido que el Señor lo está hablando, no procurarían matarlo. Pero como ellos no conocían eso, había pecado, por eso el Señor trajo este desenlace. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos se creían, mejor dicho, la última Coca-Cola en el desierto. Por eso fue un tiempo difícil. Tan es así que ellos le cerraron de alguna manera el paso, ¿sí? Y fue cuando el Señor les dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y las ovejas perdidas de Israel son la nación del norte, y ahí estamos nosotros coladitos, mis hermanos. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Era muy duro, era muy fuerte para que ellos entendieran. Y ellos querían matarlo a raíz de eso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mis hermanos, que el Señor Jesús le diga eso, pues hay dos posiciones. O ustedes de verdad son del Señor. Si no son del Señor, hemos leído varias veces esa palabra. Si no estamos con el Señor, estamos en contra. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay posiciones intermedias, mis hermanos. Y dice, y los deseos de vuestro padre, o sea, el diablo, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y ustedes, mis amados hermanos, son de Dios. El Señor dice en otra parte de su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ustedes, estoy seguro, mis hermanos, están oyendo la voz del Señor y lo estamos siguiendo por eso mismo. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le está hablando fuerte, fuerte a los judíos. Y por estas razones fue que los judíos se llenaron de ira contra el Señor y procuraban matarle posteriormente. Bueno, ¿hay preguntitas hasta aquí, hasta este momento, mis hermanos? ¿Cómo vamos? Guillo, bien, nuestra hermanita Angélica nos puso un versículo, ¿sí? Entonces te lo leo, Mateo 11:29. ¿Qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermoso. ¿Mateo qué? Mateo 11:29. Mateo 11:29. Aprended de mí. Él es nuestro ejemplo, no nadie más. El reto es para que nosotros seamos ejemplo a los demás. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el reto es, imitadme a mí, así como yo imito, yo sigo, yo prosigo, yo soy detrás de las pisadas del Maestro, de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Yeshua. Muy bien. ¿Aceptan el reto, mis hermanos, de otra trivia, otras preguntitas de Biblia? Amén. Están muy callados. A ver, ¿quién quiere desquite de los que han pasado?
Son preguntas sencillitas. Estas las encontré en internet. No me las estoy inventando. No van a pensar que el hermano Guillermo es todo corchador. Están muy callados de aquí. Evidente. Listo, Miguel. Vale. Bueno, Miguel. Yo quedé en la 11. Vamos por la 12. A ver. ¿De qué país ayudó Moisés a los israelitas a escapar de su vida de esclavitud? Esta tú la sabes. ¿De qué país ayudó Moisés a los israelitas? A ver, la pongo más grande. Ah, muy bien. Sí, señor. Llevas una. Estaba sumando. Siguiente, Miguel. ¿Qué tribu de Israel se dedicó al sacerdocio? Muy bien, van dos. De Leví, la tribu de Leví o los levitas. Sí, señor. ¿En qué día del año podía el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, la parte más interna del templo, en donde se guardaba? Tú puedes pasar si quieres. Te voy a dar ahora esta opción. Si no, pasamos esa pregunta, pero solo puedes pasar una vez. No, vamos a conocer la respuesta. En el día de expiación. Esa es una de las fiestas del Señor. Esa está en la palabra. Bueno, vamos a ver. La pregunta 15 dice, Israel se dividió en dos reinos después del reino de Salomón, con Israel en el norte, pero ¿cuál era el nombre del reino del sur? Yo le dije, Miguel, yo le dije. Bueno, llevaste dos, ¿no? Roboán, hermano. No, Judá. Miguel, dos más. Entonces, ¿Jeroboam? Miguel, llevabas una, sacamos por tres. Bueno, ¿alguien dijo, no sé, me pareció un vertico? No, Luzache. Jeroboam. Luzache, ¿tú dijiste cuál? ¿Judá? ¿Jeroboam? No. No. Ya. Cecilita dijo Judá, ¿cierto? Bueno, mi hermanita La madre, hermanita mamá. la respuesta es Judá. Bueno, Yo la alcancé a oír. sí, yo escuché que alguien dijo Judá, pero no estuve seguro no reconocí la voz. Madre, sigue. Dios mío. Sigo. Listo, las 16 dice, ¿quién era el rey del reino del sur cuando el reino del norte cayó en Asiria? Esa está difícil, si quieres pasar no hay problema. Pasas una vez. Bueno, miremos la respuesta. El que era rey en ese momento era Ezequías. Ezequías, sí. Listo. Siguiente. El reino del sur eventualmente también cayó, pero ¿ante qué poder o qué imperio lo tomó al reino del sur? Va, Sí, por ahí. el de Nabucodonosor, ¿que era de qué reino? Te la valgo. Esa es Babilonia. Babilónico. Llevas dos. Después del exilio, los israelitas volvieron y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero ¿qué otro profeta junto a Zacarías fue enviado para estimular la finalización del templo parcialmente construido? Ay, Dios mío. Está larga esa pregunta, yo también me corcharía. Ay, Señor, espera. ¿Elías? ¿Elías? No. Bueno, vamos a mirar. ¿Sí? Última respuesta, sí. Última palabra. Digamos Elías. Ageo. Ageo, claro. Ageo. Bueno, ahí anotaste dos. Ya vas dos en la trivia. Buena hermana mamá. Bueno, ¿alguien más quiere hacerlo libre o lo llevamos así por este listado? Es que no me preguntan las que yo me sé. Las que yo me acuerdo. No sé, a ver quién se anima a otro o si quiere retomar o qué. No sé, quiero darle libertad a más hermanitos, a ver. Están tímidos. Listo, No. Estamos jugando palabra, aprendiendo Biblia. ¿Me escuchas? Esos son juegos que se pueden descargar en el celular, les cuento. Y yo, mi hermanito Humberto, quiere participar. Ok, Humbertico. Un título de Dios es El Shaddai. ¿Qué quiere decir esta palabra? El Shaddai, no sé. Es
pasar? Sí, paso. Bueno, la respuesta es el Todopoderoso. Yo sí decía todo. Listo. Siguiente. ¿Qué rey tuvo el reinado más largo sobre Israel? Perdón, me repite, me entrecorta la comunicación. ¿Cuál de los reyes tuvo el reinado más largo de Israel? ¿Cómo es que se llama? Preciso sacar las más difíciles, hermano. Bueno, te lo voy a perdonar porque yo dudaría. Yo diría de pronto que sería alguno de... No, es que unos duraron 40 y pico de años. Vamos a mirar. La respuesta es Joram. Yo tampoco la sabía, Humbertico. No hay lío. Gracias. Esta, ¿qué significa Israel? Esa sí, no te la rebajo. ¿Cuál? ¿Qué me dices? ¿Qué quiere decir Israel? El nombre, la palabra Israel. Nosotros, algo así. No estoy bien seguro. Dios con nosotros es Emanuel. Pueblo de Dios, hermano. Bueno, mi hermanita Leida se arriesga a lo siguiente. Humbertico, pasamos, ¿no? Perdóname, hermano, perdóname. Repíteme, ¿qué quiere decir Israel? Israel quiere decir el que lucha con Dios. Al que lucha con Dios. Guillo, eso es lo que quiere decir. Señora. Guillo, no pretendo quitarle el puesto a la hermana Leida, solamente detenerme aquí en la pregunta 21, en la que tú haces qué significa Israel. Sí. Y esta mañana cuando estaba leyendo el capítulo 32 o 33 de Génesis, sí, justamente salió, digamos, hay una parte en donde está Jacob luchando con el ángel, sí. Con el ángel y entonces le cambian el nombre de Jacob por Israel. Sí. Fue la lucha con Dios. O sea, me gustaría un poco como conocer un poco más allí qué otra explicación o qué otra cosa hay allí, porque pues me pareció interesante, pero fue como la lucha con Dios, o sea, y ganó, bueno, venció Jacob, es un poco lo que entiendo. Sí, como un hombre normal pelea con un ángel y ese es el ángel de Jehová, de Yahvé, y gana, ¿sí? Además de todo, gana. Recuerda un poquito el contexto. Jacob había huido de Esaú, su hermano, estaba solo, íngrimo, solo, como nosotros decimos, él por el camino yendo hacia la tierra de Labán, que era donde la familia de su madre, donde Raquel, por el camino pasa la noche, recuesta su cabeza sobre una piedra y ve entonces una escalera que sube hasta el cielo y observa cómo suben y bajan los ángeles. Entonces reconoce que es un lugar del Señor y entonces dice, esta es casa de Dios. Y bueno, ahí hay una promesa hermosa donde él dice que si tú eres mi Dios y me permitieres regresar con bien, los diezmos de todos los separaré y te los entregaré y tú serás mi Dios. Y aquí viene una promesa hermosa. Pues con el tiempo, pasaron varios años después, él va regresando y termina haciendo el paso para encontrarse nuevamente con su hermano que procuraba matarlo, que era Esaú. Pero resulta que el nombre Jacob quiere decir el que suplanta, ¿sí? En ese encuentro, él tiene ahí un encuentro muy particular con el Señor y fue que él quedó solo, fue mandando de a poquitos para ablandar de alguna manera el corazón de Esaú, porque le llegaron con el cuento, ahí viene tu hermano y viene como con 400 hombres y viene como a matarte, ¿sí? Entonces le dio mucho miedo, mucho afán y empezó a mandar sus ganados, sus ovejas de a poquitos para ablandar supuestamente el corazón y por último empezó a mandar a sus esposas con sus hijos, con los 12 hijos que tuvo. Y por último queda en esta situación donde hay un encuentro genuino con el Señor. Él luchaba con un ángel hasta que rayó el día y dice, yo no te voy a dejar ir. Él le decía, el ángel le decía, déjame ir. No te dejo ir hasta que no me bendigas. Y entonces, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice nuevamente que le va a cambiar su nombre por el de Israel, porque has luchado con Dios, no es contra, es con Dios y has vencido. Y ahí viene una señal muy importante, le toca la cadera y es donde él queda cojo,
pero es una señal. Él sería dichoso caminando cojo, pero también la bendición de Dios iba con su vida. También quiere decir el que reina con Dios, esta expresión, Luz Helena. Entonces es un encuentro con el Señor, conlleva a un cambio en nuestras vidas, un encuentro genuino, y yo estoy seguro que ese encuentro lo tuvo muy genuino Jacob en ese momento. Jacob fue uno de los patriarcas, fue el segundo, el primero fue Abraham, perdón, fue el tercero, luego vino Isaac y por último Jacob, y el último de los patriarcas que se acepta así como tal es José. Esto es más o menos la historia, no sé si aclaro un poquito. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, listo, entonces vamos a continuar, paramos ahí las trivias y seguimos con 1 Timoteo 4:12 al 16 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Le está hablando Pablito a su hijo, lo llaman muchas veces el hijo en la fe, pero bueno, él lo consideraba de esa manera, él se consideraba el ayo. De hecho, la labor de nosotros en la iglesia, no debemos tener señorío sobre el cuerpo del Señor, sobre la iglesia, el pueblo de Dios, sino simplemente una actitud de ayos, es decir, de nodrizas, de niñeras, enseñar a la palabra, enseñar los estatutos, las leyes, los decretos, la palabra del Señor, enseñar a temer el nombre de nuestro Dios. Entonces aquí Pablo le está diciendo algo parecido. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Recordemos que estos son las características que debe tener un discípulo de Jesús. Ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, miren lo que le dice, ocúpate en la lectura. ¿La lectura de qué, mis hermanos? La palabra. La palabra. La palabra. Entonces, ocupémonos. Mis hermanos, no quiero ofender aquí a nadie, pero a veces nosotros como que nos distraemos, preferimos sedarnos con lo que el mundo nos da y perdemos tiempo cuando deberíamos estar leyendo la palabra. No que sea malo ir a cine, no que sea malo ver televisión, pero si se nos vuelve iterativo y dejamos de lado la palabra, pues ya es un obstáculo. Ocupémonos, Pablo lo dice en otro lado, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Dice aquí en la exhortación y en la enseñanza. ¿Enseñanza de qué? ¿Artes marciales? No, la palabra del Señor. Y esta es la invitación para nosotros. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Le está hablando aquí a Timoteo porque estaba encomendado como pastor, ¿sí? Pero no es función únicamente del pastor, es lo que yo les quiero compartir hoy, es de todos los que amamos al Señor, los que somos sus hijos, los que hemos sido bañados por su preciosa sangre. Ocupémonos en esto. Permanece en ellas, sigue diciendo Pablo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mis hermanos, si nosotros nos metemos de cabeza en la palabra, se va a notar en las expresiones, en la forma como alabamos, como oramos al Padre. Va a haber una riqueza mayor en nuestras palabras, en la manera como lo exaltamos, como tememos su nombre. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y aquí es tan importante, por eso debemos conocer doctrina, conocer la bendita palabra del Señor. Persiste en ello, le sigue diciendo Pablo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Importante, mis hermanos, para que nosotros temamos el santo nombre de nuestro Dios. Yo quiero parar acá, mis hermanos, y vuelvo y abro la posibilidad del micrófono, mis hermanos, para que me cuenten qué aprendimos hoy, qué se nos queda. Quisiera escuchar a los que no hablaron de pronto. No sé, Emily, ¿tú estás? Vi que se conectó mi hermanito Emily. Glacho. Sí, ahí está mi tío Emilio y mi tía Fanny y yo. Ok. El micrófono. Listo, Emily. Hola, Emily, buenas noches. Amén. Como algo que te haya quedado de la enseñanza de hoy. A ti o Fanicita. ¿Tú o yo? A cualquiera de los dos. Bueno, yo y tú sigue. A ver, una de las cosas más lindas que yo creo que quedó grabada en cada uno de nosotros es
que una de las demandas que el Señor nos hace es que estudiemos la palabra. Y pues como tú lo estabas explicando, que iniciar con el Génesis y seguir directo todo hasta el Apocalipsis. Porque a veces muchos de nosotros leímos sí, por capítulos o algo. Entonces es necesario, y nosotros lo decimos por experiencia. Así es. Experiencia que nosotros pudimos tomar al iniciar con el Génesis. Y lo que tú dices es algo maravilloso, poder meternos, sumergirnos allí en la palabra, porque allí es, como nos explicabas, donde podemos guardar sus mandamientos, ¿sí? Amén. Y la palabra de Dios es muy fuerte en momentos difíciles o en momentos en que Él tiene que tratar al pueblo, y es necesario que nosotros nos demos cuenta de eso, que Dios muchas veces tiene que hablar fuerte, y que así Él nos va llevando por el camino que Él trazó para cada uno de nosotros. ¿Qué más? Muy rico, muchas gracias, Fanicita. A ver, Emily, ¿tú quieres aportar algo? A ver, una de las cosas que tú hacías una pregunta que de los discípulos, y pues nosotros estamos llamados es a eso, a ser discípulos del Señor. ¿Y cómo lo comprobamos? Pues estar tomando todos estos adiestramientos, todos estos cursos con los cuales estamos escudriñando la palabra todos los días. Y todo esto a todos mis hermanos que están acá. Va a leer toda la Biblia, y el 30 de noviembre dimos el parto de victoria, terminamos la última palabra del Apocalipsis. Qué bonito, Emily. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo de lo que haya aprendido hoy? Yo, hermanito. Amén. Amén, mi hermanito Henry. Muchas gracias. Primero no conocía cómo era el asunto de la trivia, me pareció espectacular, genialísimo, no la conocía. Bueno, ahí vamos jugando. Lo que entendí, lo que me quedó muy claro hoy fue que para ser discípulos de Jesús debemos ser imitadores de Él, y para poder ser imitadores de Él, pues debemos conocer la palabra, escudriñándola con humildad, con entusiasmo. Amén. Y con mucha responsabilidad. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Henry. Y también yo también. Hermanita Ceci. También negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Siguiéndolo a Él es leyendo la palabra. Amén. ¿Y vi a alguien más, Dianita? Me parece que mi hermanita Elvia. Mi hermanita Elvia, sí, señor. Hermanito, yo digo también, ¿no?, que lo que aprendí hoy de la palabra ser un pastor o ser un discípulo es escribir la palabra, leerla cada día para entenderla mucho mejor. Creo que es la manera de ser un buen pastor. Un buen pastor, un buen discípulo, así es, mi hermanita sobrina. Bueno, mis hermanos, me gustaría que tuviéramos tiempo para que todos participáramos, y rico, vamos a irlo haciendo. A veces no voy a avanzar tanto, no vamos a avanzar sí se tanto. puede una última de mi papi. Ay, Pedrito, dale, Pedrito. El más. Ay, vamos a hacer algo, yo les voy a pedir. No, primero. Un segundo. Elegir el monitor, sí, señor. ¿Sabe qué me llamó la atención? Con respecto a todo lo que han dicho los hermanitos, que me parece increíble, de verdad, pero nos lleva a que cada uno de nosotros queramos asumir el reto que mi hermanito Guillo nos manifestaba, ¿sí? El estudiar la palabra, el querer ser cada vez mejores, el querer ser cada vez más imitadores de Cristo, nos lleva a asumir ese reto personal, a todos los que estamos presentes, a todos los cristianos, a querer que nuestros actos sean imitados por los que nos siguen. Realmente eso, para mí fue muy increíble la enseñanza de esta noche, ¿sí? Amén. Otra cosita, la parte de las trivias,
mira que de todas esas preguntas uno aprende. A mí no me gusta que me pregunten, pero aprende uno. Sí se aprende, Pedrito. Muchas gracias. Claro que sí. Y no importa que demos una respuesta o ninguna, no hay lío. Yo no quiero que se sientan mal para nada. Estamos aprendiendo. Aquí el premio va a ser un aplauso del Señor, no más. Sí, o no sé si más adelante pensaremos entre los profes y hacemos algún premio o algo, pero lo más importante es que todos estamos aprendiendo y todos estamos en el mismo nivel. El único que está por encima de nosotros es nuestro amado Salvador, Yeshua, Señor Jesús, nuestro Dios, no más. Entonces, qué bueno que aceptemos ese con buen agrado. Vamos a tener estas pausitas, estos momentos de interactuar unos con otros. No sé cómo elijamos el monitor de Anita. ¿Votamos? Una forma puede ser escribir el nombre. ¿Les queda fácil escribir el nombre y el que lleve más puntos en el chat? No, yo no quiero. Bueno, yo, pues no sé, Guillo. La verdad es que mi papi no quiere. Él se propuso, víctima de yo su sé propio que invento. eso, pero es que él no. Entonces no sé si nuestra hermanita Luz Helena nos quiere ayudar, a ella acepte o si hay otra. Yo propongo a Luz Helena. Y si hay, porque realmente mi papi no, él lo decía molestando. Como yo era el elegido, Yo propongo a la hermana Amelia. Entonces ahí, si nuestra hermanita Luz Helena nos quiere colaborar, o si hay otro hermanito que se quiera postular a ser el monitor, o si no, pues ustedes nos dicen. La hermanita Fanny. Bueno, están muy callados. No vamos a hacerlo forzado ni nada. Pensémoslo, no hay afán. Dianita, elijamos de hoy en 8. Listo, sí, tranquilos. Sí. Vamos a ir ese despacio. silencio habla también. Sí. Frente a la hermanita. Bueno. Hermana Luz Helena. Y yo, digamos, o sea, Hola, Luz Helena. yo acepto la decisión del grupo de escoger, pero he escuchado a otras hermanas que han postulado también a otras hermanas, entonces me parece valioso también escuchar de parte de las otras hermanas postuladas como ello, es decir, si está, digamos, de parte mía, mucho cariño, es un tema de servir y de aprender más de Dios, Claro sin lugar a sí. dudas. Es un poco como el compromiso y por supuesto aprender de maestras y maestros que ya llevan un camino recorrido allí. Pero por supuesto estoy también, digamos, como muy pendiente de las postulaciones que hacen las hermanas, porque este es un ejercicio también de conocer y de estar allí como participando pues en ello, ¿no? Entonces, Bueno. es eso. ¿Me permite decir algo, hermanito Guillermo? Dale, Fanicita. Bueno, de mil amores nos gustaría, todos los que trabajamos en la obra del Señor somos bendecidos, pero sí nos gustaría que, en el caso de la hermana Elena, que está ella tan entregada en este tiempo a escudriñar más y más de las escrituras, pues que ella nos pueda representar a todos, porque ella tiene que invitar, óigalo bien, a ser una discípula del Señor ahí en la iglesia. Y qué mejor manera que empezando ahora acá. Bueno, ahí están las propuestas. Aprobado la hermana Luz Helena, eso no se hable más, aprobado. Aprobado, sí. Luz Helena. Por Luz Helena. Hurra, hurra. 1, 2, 3 por Luz Helena. 1, 2, 3. Sí. Bueno. Recibo palabras con mucha emoción, mucha alegría y por supuesto con un compromiso y un amor gigante. Gracias, María. Ok. Bueno, vamos a orar y le damos gracias al Señor por la palabra en esta noche. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Amado Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Hacedor. Te honro, te doy toda la gloria, toda la honra en estos momentos, porque tú eres el Maestro, Señor. Solo tú, Señor, puedes escribir en las tablas de nuestros corazones tu ley, tus palabras,
Enséñanos, despierta en nuestros corazones ese anhelo de seguirte, de caminar en pos de ti, así como nos enseñabas en esta noche el ser verdaderos discípulos de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre más dulce, en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, me dio mucho gusto escucharlos y que sigamos con este mismo ánimo en 8 días y nos vemos el domingo si el Señor nos lo permite.